Hola, 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 apreciados amigos. Una feliz mañana para todos ustedes. Un feliz sábado. Siéntete bendecido hoy. Vamos a abrir un pasaje de la Biblia, un capítulo muy interesante del libro de Salmos. El capítulo 90 del libro de Salmos es un capítulo que nos habla acerca de la situación de Dios y nuestra situación como seres humanos. Cómo es que Dios es un Dios que no tiene límites, es un Dios soberano, y cómo es que nosotros somos limitados, cómo es que nosotros tenemos un inicio y tenemos un fin, pero Dios es el alfa y el omega. Mira qué diferente es Dios con respecto a su criatura. La criatura está de manera pasajera, tiene la vida transitoria, pero Dios es eterno. Dios es un Dios que conoce prácticamente tu vida entera, sabe todo de ti. Vamos a orar para comenzar a meditar en el capítulo 90 del libro de Salmos. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor Jesús, bendice este estudio en esta mañana, hoy sábado. Permítenos, Padre, escuchar tu voz. Queremos ser transformados, que nuestro corazón sea reavivado por tu palabra y que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones. Quédese con cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciados amigos, vamos a abrir la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos hable, que la boca de Dios sea abierta en esta mañana. Capítulo 90 del libro de Salmos. Un libro donde el salmista David pide mucha sabiduría a Dios. Pide mucha sabiduría a Dios porque sabe que como seres humanos somos limitados. Como seres humanos lo que sabemos, lo que conocemos no es suficiente. El ser humano necesita entender el trabajo que Dios hace en nuestra vida. El ser humano necesita saber cómo es que obra Dios en la vida de las personas. Porque si es que el ser humano no entiende la naturaleza de Dios, el trabajo que Él realiza en cada persona, cómo es que Él obra poderosamente en sus hijos, cuando no entiende ese mecanismo, muchas veces el ser humano se decepciona. Muchas veces el ser humano dice, Dios no escucha, Dios no oye, mira cuánto tiempo. Eso sucede porque el ser humano no ha comprendido cuál es el trabajo de Dios y de qué manera obra Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros, como seres humanos, no vamos a terminar de conocer a Dios. Abrir la palabra de Dios nos ayuda a conocerlo cada vez más, pero sus verdades son eternas, porque Dios es eterno. Vamos a comenzar con el versículo 1 y 2. Dice la Biblia, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí hay dos cosas muy interesantes que el salmista remarca. La primera cosa que el salmista David remarca es, Señor, tú has sido refugio. ¿Qué es un refugio? ¿Para qué sirve un refugio? ¿Cuándo buscamos refugio? ¿Sabe? El refugio es el lugar donde uno descansa. El refugio es el lugar donde uno se siente bien. El refugio es el lugar donde uno se siente seguro.
donde uno se siente protegido. En el refugio, una persona siente que está segura. Ese refugio no está en un lugar. Ese refugio no está en la capacidad económica que podamos tener. Ese refugio no está en la familia. Ese refugio no está en la cantidad de profesiones que yo tenga. Ese refugio, esa seguridad, no está en el arma que yo he comprado para protegerme. No. El refugio tiene un nombre. Y ese nombre es Cristo Jesús. Cristo es el mayor refugio. Jesucristo en una oportunidad dijo: venid a mí los que estáis cansados y cargados. Yo os haré descansar. Lo que Cristo estaba queriendo decir es: vengan a mí. Yo soy su refugio. En mí van a tener descanso. Yo los voy a proteger. Conmigo van a estar seguros. Eso es lo que Dios nos ofrece diariamente. ¿Deseas que Jesús sea tu refugio? Si tu deseo es que Jesús sea tu refugio, entonces diariamente tenemos que ir en busca de ese refugio. Diariamente tenemos que orar mucho, arrodillarnos, caer de rodillas y conversar con Jesús. Conversar con Jesús todos nuestros planes, lo que vayamos a hacer desde que despertamos hasta que nos vayamos a acostar. Contarle a Él nuestros proyectos, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones. Sí, contarle. ¿Por qué? Porque Él está presto para escucharnos. Ya sea el momento en el que Él responda, e igual, Él te escucha. No creas que Dios no escucha. Dios escucha las oraciones de todos sus hijos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: tú has sido refugio. Jesús es refugio de todas las personas. Jesús no solamente es refugio de aquellos que están en la iglesia. Jesús es refugio de aquellos que también no están en la iglesia. Jesús es refugio de aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Jesús es refugio de aquellos que en medio de una situación difícil entienden que Jesús es fuerte y que nosotros somos débiles. Ese refugio está clamando. Ese refugio te extiende la mano diariamente. Ese refugio está tocando la puerta de tu corazón. El refugio está allí. Nosotros, infelizmente, las personas no encuentran ese refugio y se empecinan en seguir en esta vida, caminar solos. No queremos caminar con Jesús, pero Él es el refugio. Él es la seguridad. Él es quien nos da tranquilidad. Él es quien nos da descanso. Cuando uno conoce a Jesús, duerme tranquilo. Pero el que no conoce a Jesús, sufre para descansar incluso. Sufre para dormir. 2, 3 de la mañana con la televisor para poder descansar. Eso no es normal. Lo que es normal es orar y dormir como un angelito, como duermen los niños, tranquilos, y amanecer tranquilos también. El versículo 2 termina encerrando la idea de que Dios es nuestro refugio. Antes que nacieran los montes y formaran la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Ese es Dios. De inicio a fin. La situación de Dios como creador.
un Dios eterno, un Dios que creó los cielos y la tierra y un Dios que la recreará nuevamente. ¿Por qué? Porque Él tiene la capacidad de hacerlo. Él tiene la capacidad creadora. Nosotros somos sus criaturas. Nosotros tenemos que ver lo que Dios quiere para nuestra vida. Y cuando veamos lo que Dios quiere para nuestra vida, entonces entenderemos cómo es el refugio que Dios quiere para nosotros. El entender lo que Dios quiere para nosotros está aquí. No hay otra manera. No hay otra forma de entender los pensamientos de Dios. No hay otra forma de entender cómo es que Dios obra. Solamente por medio de su palabra. Si es que tenemos una comunión verdadera con Cristo Jesús, vamos a entender el trabajo que Él hace en cada persona. Versículo 3. Vuelves a convertir en polvo al hombre y dices, convertíos, hijos de los hombres. Ciertamente, 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas. Son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana y la mañana florece y crece a la tarde, es cortada y se seca. Interesante. El salmista David nos habla en estos versículos 3, 4, 5 y 6 acerca de la situación del hombre. Cómo es que la vida del ser humano tiene un principio y tiene un fin. Cómo es que tu vida y cómo es que mi vida llegan al mismo fin, que es la muerte. Tú y yo vamos a morir en esta tierra. Más tarde o más temprano vamos a tener que morir. Aquí la Biblia me habla simple y sencillamente. En la mañana florece y crece, en la tarde es cortada y se seca. Comparando la situación de vida del hombre con la que pasa una planta. Así es. Así somos nosotros. A veces nos aferramos tanto en muchas cosas que descuidamos lo más importante. Creemos que vamos a vivir eternamente. Hacemos planes, trabajamos, nos afanamos, buscamos, nos preocupamos y estamos dejando de lado muchas cosas que son importantes. Cosas tan importantes como pasar tiempo con Jesús en primer lugar, darle tiempo a la esposa, a los hijos, a la familia, a los padres. A veces un familiar muere en casa y viene a nuestra mente, a nuestro corazón, hubiese hecho esto. ¿Ya te pasó eso por la cabeza? Pues si te pasó eso por la cabeza, es porque Dios nos está llamando a reflexionar que esta vida es muy corta y que en esa corta vida que el ser humano tiene, debemos de administrarla bien. Debemos de darle el tiempo que tenemos a aquellas personas que realmente las necesitan. No es que el trabajo no sea importante. No es que las actividades que hacemos no sean importantes. Claro que son importantes, pero no son lo primero. Lo primero son tus hijos. Lo primero es tu familia, es tu esposa. Lo primero son tus padres. ¿Cuántos años tienen? ¿60? ¿70?
pues goza con ellos ahora, porque mañana tal vez no podamos hacerlo. La vida es corta y el salmista lo entendió. Y como entendemos que la vida es corta, entonces tenemos que administrarla bien. El tiempo que tenemos, invertirlo en lo que realmente vale la pena. Y lo que vale la pena es la familia, son los que nos rodean. Y en primer lugar, Dios. No sabemos si mañana estaremos despiertos. Hoy estamos aquí en esta transmisión. Tú me estás viendo, pero no sé qué suceda mañana. Por eso es que el libro de Mateo capítulo 6, versículo 34 habla que no hay que ponernos a pensar en el mañana. Cada día tiene su propio afán. El presente, vivámoslo responsablemente, sabiamente. Por eso que el salmista habla, como Dios es eterno y nosotros somos mortales, pedir mucha sabiduría a Dios. Sabiduría para poder encaminarnos en esta tierra. Sabiduría para poder elegir lo mejor para nosotros. Sabiduría para poder entender que somos pasajeros en esta tierra, que estamos de pasada. Nadie va a vivir eternamente en esta tierra. Más tarde o más temprano tendremos que descansar. Pero descansemos bien. Descansemos habiendo hecho lo que Jesús nos pide por medio de su palabra. Sigamos meditando en el versículo 7. Ciertamente con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Ciertamente todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Interesante. Aquí el salmista David nos está haciendo entender que uno no muere porque Dios decida la muerte para nosotros. No tenemos un Dios que decide hasta cuándo nosotros vivimos o hasta cuándo morimos. Lo que Dios hace es conocer lo que va a pasar en nosotros. Pero ¿saben? Quien permite que tú descanses es Dios. Él permite tu descanso. Él permite hasta cuándo llegas. Pero Él no te quita la vida. Él no te quita la vida. Entiéndelo bien eso. Dios no quita la vida a ningún ser humano. Quien quita la vida a los seres humanos es Satanás. Satanás es quien quiere vernos muertos. El capítulo 10, el versículo 10 del libro de San Juan dice que Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Dios no vino para eso. Dios vino para buscar y a salvar lo que se había perdido. Totalmente diferente. Dios permite, sí. Dios lo permite. Porque Él es soberano y sabe lo mejor para nosotros. Pero nunca creas que Dios es quien te coloca la muerte. ¿Y por qué lo digo eso? Dice el versículo 9, vamos a leerlo nuevamente. Dice, ciertamente todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Por qué la vida declina? ¿Por qué la vida se termina? ¿Por qué? Muchas veces por las decisiones que tomamos. Por ejemplo, cuando una persona se alimenta y tiene hábitos alimenticios que no son los correctos, ¿qué sucede? Pues el organismo no es de fierro. El organismo siente. El organismo del ser humano se resiente. El organismo del ser humano pide ayuda. Y cuando tenemos hábitos alimenticios desordenados, que no son los correctos, ¿qué viene?
Las enfermedades. Uno no se enferma porque simplemente quiere enfermarse. Las enfermedades es un resultado de nuestros malos hábitos alimenticios, ¿sabes? ¿Por qué las personas tienen diabetes? Porque forzaron mucho al páncreas, lo que segrega la insulina. Exceso, forzamiento, y dejó de funcionar. Viene la diabetes. ¿Y por qué le hacemos funcionar mucho? Porque nosotros consumimos muchas cosas que prácticamente se convierten en azúcar en nuestro cuerpo. Y a eso si le añadimos los postres, las cosas dulces, las gaseosas, las bebidas, vienen las enfermedades. Viene el colesterol, viene la diabetes, viene la insuficiencia renal, viene infarto al corazón, acumulación de grasa en las arterias, infarto cerebral, todo como resultado de una mala alimentación. Y si a eso le añadimos el hecho de no conocer a Jesús, andamos preocupados, andamos estresados. ¿Y qué viene? No solamente vienen las enfermedades físicas, sino vienen las enfermedades mentales y las enfermedades finalmente espirituales, dejando de orar, dejando de estudiar la palabra de Dios. Es muy interesante lo que el salmista el día de hoy nos quiere hacer entender. Entendamos que tenemos una prioridad, y esa prioridad es buscar a Jesús. Porque un día más tarde o más temprano descansaremos. Ya el salmista lo dice. Ya la palabra de Dios nos dice. Esta vida es corta. Muchos piensan y dicen, esta vida es corta. Hay que vivirla intensamente. Pero hay que vivirla bien. No hay que vivirla de una manera desenfrenada, descontrolada, maltratando nuestro cuerpo, con bebidas que no nos corresponden, con bebidas que nos hacen daño, con bebidas que terminen en desgracias. Muchas reuniones terminan en desgracia. Comienzan con alegría, con querer hacer bien las cosas, pero cuando introducen esos líquidos, esas bebidas que nos hacen daño, las reuniones no terminan bien. Por eso yo hoy quiero hacerte un llamado de tener una vida diferente, de llevar una vida totalmente opuesta a lo que hemos aprendido. Una vida sana, una vida abundante, una vida saludable, una vida donde Cristo Jesús esté en medio, donde Cristo Jesús pueda darnos la capacidad de poder entender su voluntad. Cuando uno vive juntamente con Jesús, la vida es diferente. La vida es diferente. Pero si vivimos lejos de Jesús, y si creemos que Jesús solamente está en nuestros labios, el desánimo va a permanecer. Pero por más desánimo que haya, cuando Jesús está, estás desanimado, estás caído, pero te levantas. Te levantas, apreciado amigo. Y te lo digo, ¿por qué? Porque a mí me ha pasado. ¿Hay desánimo? Sí, claro que hay desánimo en esta vida, pero te levantas. Jesús te levanta. Y yo quiero animarte para que tú puedas experimentar cómo es eso. Y la única manera de experimentar es aceptando a Jesús como nuestro Salvador. ¿Cuánto queremos correr? ¿Cuánto queremos caminar sin Jesús? ¿Queremos terminar tal vez en un hospital? ¿Queremos tal vez terminar como muchas personas terminan en un basurero que los matan? A veces personas inocentes terminan muertas
sin haber conocido y sin haber aceptado a Jesús como su Salvador? Yo no sé qué sea el día de mañana, no sé. No sé si estaré vivo o descansaré, no lo sé. Pero hoy yo acepto a Jesús. Diariamente tenemos que aceptar a Jesús. Y si el día de hoy no nos hemos bautizado, tenemos que ir pensando en el bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo es el sello de nuestra salvación. El bautismo es la cereza a la torta para ser salvos. El bautismo es aquello, lo que Jesús desea de cada uno de sus hijos. El bautismo es como el listón de un regalo que Dios nos ofrece, porque la salvación es un regalo que Dios nos quiere dar. Y lo único que quiere es que lo aceptemos. Y al aceptar ese regalo le estamos diciendo: Señor, gracias. Gracias por haber muerto por mí. Interesante. Vamos a seguir leyendo. Dice la Biblia en el versículo 10: los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. A veces pensamos que cuando estamos viviendo 60, 70, 80 años, y eso lo comprenderán las personas adultas, las personas ancianas, seguramente las personas ancianas, las personas de avanzada edad están cansadas, ya quieren descansar, ya prácticamente sienten que hicieron bastante. A veces ya pesa vivir mucho. ¿Y por qué lo digo? Porque yo tenía una abuela que Dios mediante descansó en el Señor. La abuela no podía caminar aunque ella quería. La abuela no podía ver aunque ella quería ver. La abuela no podía hablar aunque quería hablar. Dime tú, ¿eso en una persona anciana, tú crees que se sienta bien? A veces nosotros, cuando estamos en una reunión y no podemos hablar, nos sentimos mal, pudiendo hablar. ¿Cuánto más una persona anciana? ¿Usted cree que a esa persona le gustaría vivir así? Esa persona lo único que está esperando es descansar. Pero todo eso, ¿por qué? Dios no buscó eso para nosotros. Dios no buscó 50, 60, 80, 100 años. Dios no buscó que terminemos nuestros días tristes. Dios no buscó que nosotros en esta vida podamos morir. Dios tuvo un plan diferente de vivir eternamente. Dentro de los planes de Dios no estaba la muerte, ¿sabes? Dentro de los planes de Dios estaba la vida eterna. Y cuando Cristo venga, Él va a hacer nuevas todas las cosas. Cuando Cristo venga, nos dará esa promesa. Nos brindará la corona de vida eterna. Cuando Cristo venga, nosotros heredaremos su reino. Viviremos eternamente. Recién sabremos lo que es la eternidad. Recién sabremos lo que es realmente vida eterna. ¿Quieres tener vida eterna? ¿Es tu deseo tener vida eterna? ¿Lo deseas en tu corazón? Si es así, amén. Si es así, Dios tiene un lugar preparado para ti. Sí, Dios tiene un lugar preparado para ti, allá arriba. Si tú lo aceptas a Jesús, Él va a colocar tu nombre en el libro de la vida. Así es, apreciado amigo, así es, apreciada amiga. Es hora de aceptar a Jesús.
la vida 70, en lo más robusto es 80. No sabemos cuándo descansaremos, pero lo que sí sabemos es que hoy podemos aceptar a Jesús, porque tal vez mañana no podamos. Versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según el temor que te es debido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos. Pedir enseñanza para entender que esta vida es corta. Pedir sabiduría a Dios para entender lo que tenemos que hacer verdaderamente. Somos peregrinos en esta tierra. Somos pasajeros en esta tierra. Hay muchos seres humanos que no llegan ni a los 70 ni a los 80. Y no porque no sean buenos o porque sean malos. Simplemente es el conflicto de esta vida. No sabemos. Por eso es que aquí el salmista nos dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Enséñanos, Dios, que nuestra vida se puede acabar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y eso para qué debemos de ser enseñados? Para poder administrar bien nuestro tiempo. Saber qué es lo primero. Lo primero no son los estudios. A veces nos afanamos en estudiar tanto que descuidamos lo más importante, que es nuestra comunión con Dios. Y terminamos lejos de Él. ¿De qué vale una carrera, una profesión, si no tenemos a Jesús en la vida? ¿De qué vale tener un negocio si es que Jesús no está en nuestra vida? Podemos obtener la carrera, el negocio, lo que usted quiera, pero lejos de Dios nos sentimos vacíos, nos sentimos tristes, nos sentimos sin refugio, vivimos con miedos, vivimos atormentados, vivimos con dinero, pero que ese dinero se va como el agua. No nos dura el dinero. ¿Cuánto dura la felicidad? Porque fuiste tal vez a un mall y te divertiste y terminó la felicidad. Llegas a casa y siguen habiendo los problemas. ¿Por qué? Porque tu dinero no cambia el carácter del esposo. Tu dinero no te cambia el carácter. Y el problema no es el dinero para ser feliz. El problema es el carácter del ser humano. Y el carácter va a seguir siendo el mismo, atrofiado, feo, horrible, mientras uno no conozca a Jesús. Mientras uno no tenga una vida diaria relacionándose con Jesús a través de la oración, el estudio de la palabra de Dios. Mientras no tengamos eso en nuestra vida como columna vertebral, viviremos de una manera que no merezca vivir. Nos cansaremos de esta vida. Nos aburriremos de esta vida. Incluso pensaremos en divorciarnos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Claro. La vida nunca va a tener sentido cuando no involucramos a Jesús en nuestro matrimonio, en nuestros negocios, en nuestro trabajo, en nuestra educación, en nuestra familia. Cuando Jesús no está involucrado allí, qué triste es la vida del ser humano. Por eso hoy necesitamos que Jesús entre en nuestra vida, entre en nuestro matrimonio, entre en la educación de nuestros hijos, entre en la familia. Porque cuando Cristo entra, la plenitud del gozo, de la paz, es una realidad. ¿Puedes discutir? Claro que puedes discutir. ¿Va a llegar la discusión? Sí, va a llegar la discusión. Pero ¿cómo termina? No termina de acá a un mes. En ese mismo día hay reconciliación, porque el Espíritu Santo habla. Las heridas se curan y no se dejan cicatrices. Versículo 13 en adelante. Vuélvete, Jehová. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Hablando el salmista,
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo muchas veces creemos que Dios no responde? ¿Hasta cuándo? Es la pregunta del salmista. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. A veces pensamos que estamos solos. A veces pensamos que Dios nos abandonó. A veces creemos incluso que Dios no existe. Pero ¿saben? Dios está allí. Dios está allí en el mismo lugar donde Él está. La pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Vivimos corriendo de manera opuesta a Dios? ¿Vivimos haciendo nuestros propios planes? No conocemos el plan divino que Dios tiene para nosotros. Por eso es que muchas veces creemos que ¿hasta cuándo Dios no responde? Y como no responde, entonces no existe. No es así. Dios existe. Dios es soberano. Dios tiene el control de tu vida y de la mía. Por eso es que hoy tenemos que comenzar a buscar a Dios. Porque cuando Dios es soberano en nuestra vida, cuando Dios gobierna nuestra vida, la vida se torna diferente. Yo conocí a Jesús a los 33 años. Hoy tengo 37 años. Doy gracias a Dios porque de esa fecha a hoy, Dios ha cambiado todo. Dios ha cambiado mi matrimonio, ¿sabes? Yo te podría revelar algo muy importante en mi vida acerca de mi matrimonio. Mi matrimonio casi se termina, ¿sabes? Pero cuando conocí a Jesús, mi matrimonio se restableció. A veces vivimos detrás de una apariencia. A veces vivimos detrás de una máscara. Queremos cubrirnos, aparentar. A través de una carrera, a través de un título, a través de tener un dinero o de tener una buena casa. O aparentar a través de una foto. El ser humano es especialista queriendo aparentar. Pero seguimos vacíos, seguimos tristes. Pero Jesús cambió mi matrimonio, cambió mi familia, cambió el trato con todos. Eso es lo que hace Jesús. Jesús transforma, pero necesita que nosotros lo aceptemos. Necesita que nosotros vayamos en busca de Él. Jesús no nos persigue. Jesús no te va a obligar nunca a hacer algo que tú no quieres. Jesús tiene las bendiciones allí para dártelas. Pero ¿qué hace Jesús si es que nosotros le damos la espalda y queremos vivir conforme a lo que nosotros pensamos o creemos? Porque así fui enseñado, porque así fui educado, pues así es la vida. La vida no se trata de la educación de tus padres. La vida no se trata de lo que hayas aprendido. La vida no se trata de lo que la tradición nos haya enseñado. La vida se trata de conocer la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es opuesta a lo que el mundo dice o a lo que el mundo dicta, tenemos que hacer lo que dice nuestro Dios. Porque Dios no se equivoca. Mi padre puede equivocarse. Mi esposa puede equivocarse. La familia puede equivocarse. Los líderes religiosos pueden equivocarse. Pero Dios no se equivoca. Y Dios en su palabra me enseña muchas cosas. ¿Cosas para qué? Para que tengamos una vida abundante. Sigamos leyendo. Versículo 14. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Interesante. Habla aquí el salmista acerca de la alegría. Pero la alegría es un resultado. La alegría de vivir esta vida es un resultado. ¿Un resultado de qué? Dice el salmista. De mañana sácianos de tu misericordia. Lo que está queriendo decir aquí es que de mañana tenemos que orar. De mañana tenemos que buscar a Jesús. Cuando buscamos a Jesús por medio de la oración y por medio de la palabra, cada día, todas las mañanas, la alegría es un resultado, ¿sabes? La vida es un resultado, una vida diferente. Pero si no buscamos a Jesús cada mañana por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra, cuando no lo hacemos, a veces despertamos enojados,
malhumorado. Cualquier cosa que alguien nos dice, tenemos una palabra desatinada, poco cortés, intransigente, recio, duro, con un carácter gruñón. Eso pasa. ¿Por qué? No porque nosotros querramos ser así. Es la naturaleza humana, pecadora, lo que nos hace así. Pero cuando vamos a Jesús diariamente, Jesús va limpiando todo ello, va transformando nuestro carácter, nos va dando un nuevo corazón, palabras diferentes, tratos diferentes, mirada diferente, pensamiento diferente. Jesús hace eso en el corazón de las personas. Pero para que eso sea una realidad, tenemos que invertir tiempo orando, invertir tiempo estudiando la palabra de Dios, aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Él murió en la cruz. ¿Para qué? Para que lo aceptemos. Y cuando Jesús venga, podamos irnos con Él y vivir eternamente. ¿Tienes hijos? ¿Tienes una esposa? ¿No los tienes? Independientemente de todo, cuando Cristo venga, Cristo va a sacar esas lágrimas. La Biblia dice que todo lo será nuevo. Él enjugará toda lágrima. Si hoy en esta tierra estamos sufriendo como resultado de que Satanás, yo te digo, Satanás es quien destruye los matrimonios. Satanás es quien te quita la vida, quien te quita el familiar. Todo eso hace el enemigo de Dios. ¿Pero para qué lo hace? Para no creer en Dios y hacernos pensar que es Dios quien hace todo eso. Pero no, la Biblia no enseña eso. Por eso es que si en esta tierra estamos viviendo una vida que no se merece, espera un poco. Jesucristo viene y va a reformar toda esta tierra, va a recrearla. Pero para ello nosotros tenemos que prepararnos, aceptar a Jesús como nuestro Salvador. ¿Qué más sigue diciendo la Biblia? Versículo 15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Versículo 16. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Y yo me quedo con lo último. Sea la luz de Jehová nuestros días. Nuestros días, los días que nosotros vivimos, tienen que ser para Dios. Los días que nosotros vivimos en esta tierra, tienen que ser para dedicarle tiempo en la oración y el estudio de la palabra. Sea a Jehová, sea a Dios nuestros días. Tus días, ¿a quiénes está siendo invertido? Tus días, los días que estás viviendo, ¿estarán siendo bien invertidas a Dios o estarán siendo desperdiciadas? Estamos buscando a Dios cada mañana. Estamos estudiando la palabra de Dios cada mañana. La estamos escudriñando. Pues eso va a hacer que nosotros tengamos una vida abundante y una vida que merezca ser vivida. La vida tiene sentido cuando uno va delante de Jesús diariamente. Y yo quiero hacerte un llamado en esta mañana. Un llamado que Jesús te está haciendo a tu corazón. Yo no sé cuál sea la historia que estés pasando. Yo no lo sé. Pero solamente sé que Cristo Jesús sabe tu historia. Cristo Jesús sabe tus lágrimas. Sabe cuánto has llorado. Sabe cuánto has sufrido. Sabe cuánto es que necesitas. Jesús conoce la realidad de tu vida. Jesús quiere cambiarla. Jesús quiere transformarla. Pero Jesús no te va a forzar. Jesús no va a hacer todo nuevo si es que tú no lo quieres. Si es que tú deseas que todo eso sea una realidad, tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Hoy
Si oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser sensible ante la voz del Espíritu Santo. Jesús hoy está hablando a tu corazón. Jesús tiene grandes promesas para cambiar tu vida. Lo único que necesitamos es aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Si tu deseo es aceptar a Jesús como tu Salvador, yo te pido allí donde tú estás, cierre los ojos, yo voy a orar por ti, por tu familia, por tu matrimonio, por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos. Yo quiero orar por la familia en esta mañana. Si tu deseo es que todo esto cambie, allí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, gracias. Gracias por las palabras que nos has regalado en esta mañana. Gracias por las bendiciones y las promesas que nos das en tu palabra. Señor Jesús, la familia es lo que usted en estos tiempos trata de proteger. Y lo que el enemigo quiere es destruir las familias. Bendice, Padre, los matrimonios. Bendice el matrimonio de las personas que están viendo esta transmisión. Bendice mi matrimonio, cuida los matrimonios de las demás personas. No permitas, Padre, que los matrimonios puedan destruirse. Y si por esta vida, Padre, hay un matrimonio que esté destruido, júntalos, Padre. Usted tiene ese poder. Y el matrimonio, Padre, cuando está destruido, no solamente destruye al esposo o la esposa, destruye a los hijos. Y usted no quiere ver a los hijos, Padre. No quiere ver a los hijos con una crianza de parte de uno de ellos. Usted quiere ver a los hijos con el perfil del padre y de la madre. Y que dentro de ellos esté tu presencia, Padre. Usted puede transformar todo. No hay nada imposible para usted. Oh Señor, trae a los hijos si es que los hijos no están en casa de las familias. Coloca en el corazón y en la mente de los padres la capacidad de buscarte también, Señor Jesús. Cuando usted está presente en la familia es diferente. Pero tenemos que partir por algo. Uno de nosotros te tiene que aceptar para que la familia pueda comenzar a restaurarse. Bendícenos, Padre. Gracias por bendecir este estudio. Gracias por estar con nosotros. Quédese con las personas que han escuchado esta transmisión y con las personas que más adelante van a escucharla. Derrame una bendición especial para todas aquellas personas que han escuchado este mensaje. Que un día ellos puedan aceptarte en su mente, en su corazón. Necesitamos de ti, Padre, porque estamos cansados de esta vida. Gracias por estar aquí. Gracias por enseñarnos. Gracias por hablarnos a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga abundantemente. Siéntete bendecido, siéntete amado. Eres lo más hermoso que Dios tiene en esta vida. Nunca lo dudes. Yo voy a estar orando por ti. Dios te bendiga abundantemente. Y un feliz sábado. Maranatha, Cristo viene. Prepárate.